Hola, bienvenidos a Reiniciate, espero que estén súper bien. Hoy vamos a conversar con María Dolores Paoli. Ella es psicóloga, escritora, terapeuta del alma, es una persona que tiene mucha paz y transmite mucha paz. Y vamos a conversar sobre el temor en estos momentos que estamos atravesando, en esta experiencia que todos estamos viviendo. Así que le damos la bienvenida, nos vamos a Caracas, Venezuela, para recibirla. Hola María Dolores, nuevamente bienvenida a Reiniciate. Gracias, María Gabriela, encantada de estar de nuevo para compartir contigo. Lo mismo digo nuevamente para aquellas personas que no vieron, porque hace muy poquito que te entrevisté, que hablamos, bueno, hablaste sobre relaciones de pareja, que les recomiendo, acá les dejo el link, porque fue una charla muy interesante. Y hoy, bueno, quise invitarte porque para que nos hables sobre esta experiencia que estamos viviendo todos, que nadie se ha salvado, para que nos cuentes desde tu mirada, desde tu trayectoria, experiencia y este camino de 40 años sobre la espiritualidad que tenés, este camino recorrido, que nos cuentes, porque hay muchas personas que lo están viviendo con mucho temor, miedo a enfermarse, miedo a morir. ¿Y qué nos podrías decir? Pero me gustaría primero que empieces para ver qué es el temor, ¿no? Como para arrancar. Sí, el temor es una emoción que es universal, todo el mundo lo siente y que es materia obligada en la raza humana y está ahí para hacernos crecer y trascender, ¿no? Y hemos tenido una experiencia planetaria con esto del COVID en el 2020 que nos confrontó con esta emoción, porque fue algo que nos agarró de sorpresa, nos confrontó a ir hacia adentro, dónde estoy, qué es lo importante para mí, nos cambió un estilo tanto de trabajar, que ahora trabajamos mucho online, de relacionarnos, y nos confrontó sobre todo a la vulnerabilidad de la muerte. Entonces, me puedo infectar, alguien de mis afectos se puede morir, estoy aislada, confinada, no puedo accesar, no puedo expresar el contacto, la compañía del momento. Entonces nos tocó mucho como enfrentar definitivamente esa emoción. Y quisiera aquí hacer una diferencia entre temor y miedo, porque el miedo es un instinto, el temor es una emoción. Entonces, como instinto, tiene la función de protegernos. Por ejemplo, si vamos en un coche, en una autopista y hay un accidente, y si hay chance de que estemos involucrados en el accidente, en ese momento sentimos miedo, porque no sabemos qué va a pasar, corre riesgo nuestra vida. La sobrevivencia está en juicio. Si alguien llega y estás en un café y llega con una pistola a aterrorizar a la gente y a echar tiros al aire, en ese momento sientes miedo, Claro. porque no hay garantía de que vas a salir con vida. Entonces, el instinto te protege o bien para huir, correr, o congelarte como forma de sobrevivencia. Y es un instinto igual que el hambre. Si no comes, pues hay chance de que te vas a morir. ¿Okay? Y es igual que el sexo que garantiza la sobrevivencia, que la vida continúe. Entonces, estos tres instintos están diseñados para proteger la experiencia humana. El temor, en cambio, es una emoción que viene de la mente. Al ser de la mente, o sea, inicialmente, si vamos a los albores de la humanidad, cuando recién el hombre llega a tener la experiencia corpórea, física, era contacto más bien de instinto, ¿ok? Y cuando empieza a surgir el pensamiento y la emoción como forma de solucionar problemas, comienza la mente a entronizarse y comienza lo que llamamos el ego, la importancia personal. Y la experiencia ahí fue darnos la separación. Entonces nos acostumbramos a que tú, yo y el mundo allá.
¿Ok? Antes estaba todo integrado y esta experiencia de separación es lo que nos hace vivir el temor. Y esa experiencia de separación es vivimos lo opuesto para realmente tomar impulso de ir a lo que es, porque el temor es el reverso del amor. Claro, lo opuesto. Exactamente, lo opuesto. Entonces, y vivimos en un mundo de contrastes, en la noche y el día, antes, después, atrás, adelante, o sea, vivimos en la dualidad, ¿no? Entonces, la función, por eso es una materia obligada en la evolución, por eso es universal que todo el mundo la pasa. Pero ahorita hay un momento importantísimo, como una encrucijada, porque no hay ningún mecanismo vivo en este momento y es la primera vez en la historia de la civilización humana en que absolutamente todo está en una transición de cambio. Tanto vemos el clima, vemos los peces, vemos los árboles, los animales, Sí. las instituciones, incluso con este efecto de pandemia. O sea, la iglesia, los gobiernos, las naciones, no hay nada que no haya sido tocado por una urgencia de cambio. Algo tiene que modificarse. ¿Okay? Entonces, vino esta pandemia a confrontarnos con lo que tenemos que cambiar, que es cómo manejamos nuestro temor. Si el temor nos forza a ver separados, si el temor nos hace una trampa del pasado proyectarnos al futuro y no nos deja estar presente. O sea, si me pasó algo en el pasado, mi novio se fue con otra, entonces yo me voy a defender que en el futuro eso no me vuelva a pasar, pero traigo la experiencia del pasado al futuro y no me deja vivir el momento presente. Y esa es la trampa, ¿no? Entonces, ahorita, eh, si vemos, es un momento épico en la historia de la humanidad, es un momento grandioso de estar vivo, pero hay que concientizarlo. ¿Por qué? Porque estamos pasando de la era de la mente a la era del alma. Y la era de la mente se instaura cuando comienza la era atómica con la bomba de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Entonces, ahorita 65 años después, hay un impulso de que ya en ese momento en la era de la mente, nos otorgamos el derecho de matar a alguien de nuestra propia especie a distancia, a Ay, través qué de una horror. bomba. Y Sí, qué así horror. fue, Y así fue. así fue. Entonces, ¿qué hicimos? Nos separamos a ultranza. Fue una experiencia máxima de separación. Y en este momento el requerimiento es pasar de la mente al corazón, porque el alma está clamando por un espacio de que se vea, se notifique, empecemos a tomarla en cuenta como un baluarte valioso en nuestra evolución. Pero hay una condición del alma que es, el alma funciona con la verdad. Entonces, este aspecto de cómo hacemos, pasamos porque en la mente que hay el argumento, hay la razón, hay la lógica, hay todos estos atributos mentales que nos pueden ayudar para cumplir objetivos. Más desde un punto de vista más profundo es qué hago con la mente que también me ha cerrado el corazón. Porque si vivimos en separación y si yo me siento en peligro, yo me voy a contraer. Y esa es una Totalmente. de las características del temor. El temor te contrae, el amor te abre y te expande. Entonces, en esa contracción, el temor se disfraza de muchas formas. Cada vez que reaccionamos a algo, cada vez que hablamos golpeadito, subimos el volumen de la voz, somos impulsivos, es el temor que te está haciendo esto. Cada vez que manipulas, cada vez que te deprimes, cada vez que te da pena, cada vez que controlas, que enjuicias, que criticas, todo esto son manifestaciones del temor.
y las Sí, consideramos normales. claro, es así, porque además de todo eso, del temor propio de las personas, es de este subconsciente colectivo también, porque que transmite, o sea, las personas que tienen miedo, temor, sí, transmiten eso. El otro día pasé, estaba caminando y pasé por la frutería, ¿no? Y bueno, había cola y estaban todos con los barbijos y veo una señora, porque fue de pasada, no es que yo estaba entrando a la frutería, pero cómo le hablaba mal a otra persona. Distancia, por favor, distancia. O sea, ¿no? Ese miedo, ese temor que lo manifiestan permanentemente. Lo manifiesta justamente en la separación, distancia, porque me puedo contaminar y si me contamino no tengo garantía de seguir viviendo, ¿no? Entonces justamente por eso es que viene este virus invisible a nivel planetario, a todo el mundo te confronta con aquello que no tenemos resuelto, cada quien, ¿no? Claro. Entonces, en esta coyuntura tenemos como estamos en una elección muy importante como raza humana. ¿Qué vas a elegir? Porque la gente dice, pero ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Otra vez, la normalidad, lo que para nosotros era normal, era esa exacerbación de la importancia personal, de la forma y de la mente. Y ahora nos forza a cómo abrimos el corazón. Entonces la disyuntiva es, o despierto mi conciencia, que es darme cuenta dónde estoy, o contribuyo a una regresión de conciencia. Y la regresión de conciencia, ¿de qué se caracteriza? Yo te desvalorizo, te disminuyo, te etiqueto y por lo tanto al disminuirte me considero empoderado, que soy más que tú, tengo más poder que tú. Y por lo tanto eso me lleva a abusarte y a agredirte y si necesario es pues matarte porque yo soy mejor que tú. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces hay más reactividad, más violencia y más sufrimiento. Y si no, mira lo de Afganistán recientemente, ¿no? O sea, ¿qué sucede ahí, no? Entonces, el punto es, elige. Pero dice, bueno, no, yo no quiero esa violencia. ¿Y cómo haces para empezar a despertar? Y ese despertar, el primer paso obligatorio es trabajarte en ti, verte hacia adentro. ¿Dónde estás tú con tus emociones? Y la emoción primordial es trabajar el temor. Porque el temor, si es el reverso del amor, el temor no es inherente a nuestra esencia, a nuestro ser, sino a la personalidad creado por el ego y la importancia personal. Entonces, ¿qué nos confronta esta experiencia? Que la mirada tiene que ser más clara y más humilde, ¿ok? Para hacer esto. Absolutamente. Y la función de esta emoción justamente es ayudarnos a trascenderlas para abrir el corazón. Nos forza a no identificarnos con la unidad de donde venimos y creernos que lo único importante es la forma, el cuerpo y lo que veo, la superficie de la vida. Entonces, pero la función es que regreses a eso. ¿Y cómo regresas? Ahí está. Yo te voy a preguntar si nos podés dar, les podés dar algunas herramientas, cómo regresar. Claro, y regresar a ese contacto es subiendo la conciencia. Pero eso es igual que lo podemos comparar con la parábola del hijo pródigo o con los hijos cuando se van de la casa. Se van de la casa a tener sus experiencias, su vida, sus aciertos y desaciertos. Y de repente puede ser que perdiste contacto, ya no es tan cotidiano. Y cuando regresa, si regresa del corazón, hay mayor conciencia, mayor valoración. Ay, mamá, cuánto me ha hecho falta. Sí me he acordado de ti cuando me decías esto y aquello. O sea, ¿qué sucede? Hay el reconocimiento de lo esencial, de ese amor de madre. Es igual a nivel humano. Cuando regresamos habiéndonos dado cuenta de nuestra esencia y no solo de la forma. Y la única forma de poder
hacer ese reconocimiento es abriendo el corazón. Y para abrir el corazón hay que tener dos cosas, voluntad y coraje. Y el coraje, la palabra de coraje viene de la palabra francesa cœur, corazón. Cuando tú haces coraje, haces un acto completamente distinto a la contracción del temor. Estoy nerviosa, no sé cómo hablar en público, no me van a salir las palabras, o sea, pero tienes coraje y al hablarlo vas a seguir sintiéndolo, pero ya no estás bajo el yugo de ese temor, se va a ir disminuyendo. Claro, coraje para cambiar. Coraje para asumir otra postura, para abrir otras puertas, para atreverse a ver la parte que uno había evadido. Porque una de las características del temor es que te provoca salir corriendo. Bueno, yo no quiero, no me hables de esto, no puedo con esto. Entonces Claro, evado, claro. evado de la conversación, evado el tema, evado encontrarme con alguien que me va a confrontar, evado. Pero la vida no la puedes evadir. Porque no puedes evadir que te enfermes de vez en cuando, no puedes evadir que te vas a envejecer, no puedes evadir la muerte porque sabes que es lo único seguro que tienes de que naces. Entonces, y si le evades por aquí, pues a la esquina te está esperando con otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Hacemos normalmente, empezamos a hablar mucho. O sea, o pensamientos de duda, desvalorización, de soledad, de depresión, o entonces comemos mucho o tomamos mucho. Hay personas que se van hacia las drogas o sencillamente trabajamos mucho, nos ocupamos, porque es una forma productiva de evadir otras cosas. Ruido, mucho ruido. Mucho ruido. Y esa es Mm. la característica de la mente, mucho ruido. O criticamos y juzgamos para, el otro es menos que yo, entonces sentirnos más cómodos. Sí, está bueno Y ese es enfocarse, claro. Uno se enfoca en el otro para no verse a uno, ¿no? Sí. exacto, para no asumirse, Mm. no responsabilizarse por lo que estás pensando o estás sintiendo, ¿no? Mm. Entonces, el trabajo del temor es primero reconocer que lo tienes. No te vas a salvar. Mientras tengamos este pellejo, este cuerpo, esta piel, lo vas a sentir. Y la recomendación es no lo confrontes, porque este es un señor que tiene milenios, que está capitaneado, muy entronizado, que se las sabe todas, porque está en control. Entonces, la vía es como, primero lo reconoces que está en ti, primero identifica cuál es la forma más frecuente con que a ti te atrapa ese temor. ¿Cuáles son tus síntomas? De repente, inicialmente, si el pensamiento se agita, te genera una emoción que uno de los primeros órganos que afecta es el estómago, la digestión. Luego el corazón se te acelera, las manos te pueden sudar. O sea, hay una contracción que si se sostiene, pues nos baja el sistema inmunológico porque no estamos diseñados para vivir en constante contracción. Pero nosotros hoy Mm. en día vivimos en estrés constante, que es lo Sí. mismo, es otra forma que llamamos al temor. Entonces, si tú lo reconoces y estás viendo de qué forma opera en ti, luego tienes que buscar algo seguro para empezar a trabajarlo. Y si no sabes, pues busca ayuda. El temor, acuérdate, te hace sentir en peligro. Me tengo que defender. Y ya lo has hecho tan habitualmente, pues que va a surgir. Entonces, aún surgiendo, reconociendo y viéndolo, el siguiente paso es cómo te puedes tratar con gentileza. Sí, claro, es Porque estamos fundamental. tan acostumbrados a Sí, fuetearnos, a a darnos. sobreexigirnos, aceleradamente vivimos en el apúrate. Entonces no hay chance, es una cosa,
una vorágine de una cosa tras otra, ¿no? Vos dijiste algo muy interesante, que es el vivir en el presente, porque cuántas veces con estos pensamientos, ¿no? Que de algo que todavía no ocurrió, que todavía no pasó, y sin embargo te haces toda una película de lo que puede llegar a pasar. Eso es lo que le Si pasa a muchas anticipas personas. algo virtual que no es real, pero Exactamente. en tu mente ya sucedió. Pero incluso si llegara a suceder, ya no es futuro, sería presente. Entonces, el futuro no existe, sino es el cúmulo de presentes. Y como uno está presente en la acción, lo primero que tienes que hacer es pausa. Claro, silencio también. Bajarte del tren del apúrate, ¿ok? Mm, Y decir, bueno, ok, respira. Y esa gentileza es darte el permiso de verlo y acercarte a eso. mm. Porque como nosotros tendemos a evadir, no lo quiero ver, eso no existe, eso no es conmigo, ¿ok? Se va a volver, se va a seguir Y vuelve repitiendo. más fuerte. Y aquello que más temes es lo que terminas atrayendo, Exactamente. porque es donde está tu atención de tanto tratar de ponerle parado, pues de Lo parar, terminás creando. lo terminas creando porque toda tu energía está Mm. canalizada en esto, ¿no? Entonces, el ser gentil con uno mismo es cuando a ti te tratan gentilmente, generalmente, ¿qué sucede en tu cuerpo? Y te ¿Qué te da, está sí, O bienestar, sea, o sea, un placer, decir, sí, tal cual. el placer es apertura, el placer es soltar las barreras, es soltar la estrategia, es quedarte en la sensación. Y ese es el primer paso, como paso de la mente a calmarme y, y tener pausa, es baja tu mente a tu cuerpo. Claro, Si una de no, las herramientas que justo hablaste de la respiración, yo creo que es que como para ahondar en nosotros y poder conectarnos con el amor, creo que la meditación es fundamental. sí, la meditación es una excelente herramienta porque justamente es para bajar el maratón de pensamientos. Mm. Ver que están y dejarlos que corran, no atraparlos, sino permitir que corran. Y sí es, absolutamente. La segunda herramienta es la respiración, Sí, porque no la sí, tienes que tal ir a cual. buscar. Y la respiración entonces te permite oxigenarte. ¿Qué sucede con el temor? Cuando hay temor, se segrega um, adrenalina, se segregan catecolaminas que producen una contracción, ¿ok? Y esa contracción no puede sostenerse interminablemente, es puntual. Entonces, al oxigenar, cuando tú la sientes, el pensamiento, la emoción activó la contracción, entonces la respiración oxigena el músculo para irlo aflojando, para ir soltando esa segregación en exceso. Entonces la respiración es vital, pero hay que hacer una respiración consciente. Claro, inclusive de tu Si cuerpo, yo cómo te cambia el cuerpo. Exacto. Claro. Si yo simplemente acelero mi respiración, termino hiperventilando. Tal cual. No. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Y ahí es algo muy importante, porque cuando nosotros inhalamos, inhalamos oxígeno, pero para el manejo del temor hay que exhalar mayor tiempo que la inhalación. Qué ¿Por lento. qué? Porque hay una señal a nivel neurológico y a nivel de cerebro que cuando estamos muy emotivos, el parasimpático se abre. Y el parasimpático es el que nos protege de nuestras emociones. Y necesitamos que el parasimpático diga, epa, protégeme, ayúdame con esto. Mira, Entonces claro. la señal es, si yo exhalo,
boto todo el aire, es como si un caucho lo vacías de aire, entonces es como la compuerta del parasimpático que va a proteger el límbico, que es donde están tus emociones. Y Es una ahí se señal calma la muy importante. mente. Exacto. Sí, es Y lo tienes interesante. tú. Sí. Y lo tienes tú, lo está dentro de ti, no lo tienes que ir a comprar ni buscar, está dentro de ti. Lo que hay es que darte cuenta y concientizar esta herramienta. Qué bueno todo lo que estás diciendo, María Dolores, porque estoy pensando en personas que tienen mucho, pero mucho temor, realmente. Y bueno, hablando de este tema, vas a lanzar un taller. Estaba Sí, viendo justo con módulos, bueno, qué es el temor, diferencia entre el amor, bueno, lo que estuviste hablando, el ciclo del temor, la dinámica, bueno, varias claves. Hablas del pánico también, la autocompasión, qué lindo, correcto. qué Porque lindo. estoy volviendo a, pues, a hacerlo a petición porque realmente es online y ha gustado mucho. Porque el trabajo del temor no es una imposición, Mm, porque entonces estás tratando de utilizar la misma herramienta con que se creó. ¿Okay? Es un reconocimiento, pero es aprender esa gentileza, esa suavidad, esa apertura, esa autocompasión, ese cómo tocas para que el amor pueda abrirse. Esa demanda ahorita es cambio de conciencia. Date cuenta que eres más poderoso de lo que crees mm, y que estás tan habituado y la trampa es minimizarte del temor para que entregues tu poder. Y cuando entregamos nuestro poder, hemos vivido en la conciencia tribal. O sea, la sociedad, los padres, los medios, todos nos dicen lo que debemos de hacer. sí, De acuerdo a los roles, de acuerdo a hija, a madre, a profesional, a pareja, a estudio. Entonces tienes que cumplir esas expectativas. ¿Okay? sí, Y el sí. momento es realmente empezar a tener responsabilidad por tus propias decisiones, porque la decisión es previa al amor. Incluso cuando tú empiezas a sentir algo, tú tomas una decisión de explorar lo que estás sintiendo. Entonces, la decisión es muy importante. Y la decisión ahorita es, ¿te quedas en la conciencia tribal entregando tu poder y haciendo caso a lo que los demás te piden de ti? ¿O asumes responsabilidad para individualizar tu conciencia? Entonces, aquí el momento por eso es tan maravilloso, porque entonces este va saliendo de el amor al poder para ir al poder del amor. Claro, Y sí, tal cual. Es que, porque cuando uno cambia, todo lo afuera cambia. Vos hablabas de la amabilidad. Cuando uno es amable con uno, empezás, ¿no? Con todo tu entorno empieza a ser amable con vos también. exacto. Y además trata a la gente más amable. Entonces, porque ya está integrado en ti. Entonces, suavizas tu mirada, tu verbo, te pones más gentil, eres más compasivo o ayudador con la gente. Total. Y es como una cadena, ¿no? Que hay un modelo de ir haciendo. Es importante retomar eso, porque en el fondo hemos estado tan habituando a no ser, a que nos digan lo que tenemos que hacer. Y si no, cuando tú pregúntale a un joven, ¿qué vas a hacer? No sé. Sí, ¿Pero qué quieres? No sé. claro. O sea, es parte de la adolescencia, encontrarse, salir justamente de la identificación y pertenencia de la familia de origen para irte a tu propia individualidad. Pero ahorita hay que hacerlo a nivel de conciencia y a nivel planetario. O sea, y Mm, este es el momento y la única forma es disminuyendo y trabajando el temor. Es un reto, sí, pero los momentos de mayor reto es donde vas más profundo.
Totalmente, claro, claro, ese es empezar, es Exacto. empezar. Y mientras más de nosotros asumimos el reto, el caos entonces dura menos, porque el poder del amor es tan profundo, tan envolvente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pasar de ser víctima del temor a ser contenedor del temor. Porque mientras estés aquí lo vas a sentir, el asunto es que no te controle, que no te arrope, que no te avasalle, que no te quite el poder. Si no te haces amigo, entras en una intimidad de identificación, reconocimiento, porque cuando logras ese acercamiento, entonces se abren unas grandes puertas. Es como un portal a lo sagrado en ti y a una libertad de tantos pensamientos. Sí, sobre todo libertad, sí, tal cual. Bueno, me encantó esta charla y bueno, el taller es, ¿comenzás el 8 de septiembre? El nuevo comienza el 8 de septiembre, es online, son 3 módulos de 2 horas y media, donde vamos a tener muchos ejercicios y atrévete a abrirte, porque realmente cuando seas guiado, cuando hay otras personas que están sintiendo lo mismo que tú, pues no estás sola y el sentirse acompañado te da fuerza para que ese reto sea, te asuste menos, ¿no? Qué Pero lindo. realmente una gran herramienta y pregúntate, ¿qué eliges en este momento? ¿A qué vas a contribuir? ¿A Mm, despertar tu conciencia o a sumarte a una regresión de conciencia? Y el momento es fundamental para esta toma de decisión. maravilloso, maravilloso. Bueno, María Dolores, muchísimas gracias y gracias por iluminar el corazón de las personas, que también es el propósito de Reiniciate a través de ustedes. Y bueno, vamos a ir seguramente por una tercera entrevista, pero obvio. Con el tiempo, gracias María Gabriela y gracias Bueno, por la oportunidad de poder llegar a tu público y activar este switch de conciencia. qué lindo. Bueno, decinos otra vez tu Instagram como para si algunas personas quieren comunicarse con vos o tu mail. María Dolores Paoli y mi correo es mdpaoli@gmail.com. Pero siempre la Perfecto, mayor información es por Instagram, María Dolores Paoli. perfecto, María Dolores. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme.